Nuevo bloque en Entre Líneas, vamos a hablar de política y de la política y la pandemia. Sí. ¿No? Cómo ha ido impactando el humor también, cómo ha ido cambiando de la gente y la mirada sobre los dirigentes. Arrancamos allí por marzo, principio de abril, con un crecimiento en los que estaban a cargo de los ejecutivos, Sí, claro. ¿no? Presidente, gobernadores, algunos intendentes que crecieron en imagen y después, claro, se vino extendiendo la cuarentena, empezaron a aparecer los problemas, las dificultades en materia sanitaria, económica, social, y por supuesto que eso terminó impactando en la imagen. Bueno, vamos a hablar con un especialista en la materia. Está Jorge Giacobbe, analista y consultor político, ya con nosotros. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Por Bueno, favor. se dio un proceso como el que describíamos, de fuerte crecimiento al comienzo de los ejecutivos y después una caída casi constante hasta ahora. Sí, sobre todo de Alberto Fernández. Ajá. Si nosotros vemos la curva de evolución de la imagen de Alberto, nos damos cuenta de que es una descripción exacta de cómo fue modificándose el clima de la opinión pública en general. Alberto entró a la pandemia con 37 puntos de imagen positiva y 45 de negativa. Después de todo el recorrido que hubo hasta ahora, en la última medición, vuelve a registrar 37 puntos de positiva y 54 de negativa. En el medio, ¿qué pasó? En el medio sucedió que creció 30 puntos a fines de marzo, es decir, cuando estableció la cuarentena y cuando suspendió las clases y pudo ser reflejo de esa necesidad de la opinión pública de salud, digamos, montada sobre el miedo que producía el coronavirus. Alberto de repente se fue de 37 a 68 puntos de imagen positiva. Y fue algo rarísimo. Nosotros en 30 años de consultoría vimos un caso como esos una sola vez, es decir, no es algo común. ¿Okay? Y después esos 30 puntos que había subido tan abruptamente se empezaron a desgastar. Por un lado, todos los errores del gobierno, por la discusión por los presos, por Vicentín, por la pelea con los empresarios, por los jubilados apelmazados en los bancos, por los sobreprecios en la compra de las cosas, es decir, todas las cosas que han sido de agenda pública, y también por el crecimiento del fastidio de los argentinos, a los cuales se les fueron sumando otros miedos, amén de ese miedo inicial. Digo, al miedo por la salud le siguió un miedo por las consecuencias económicas de la cuarentena. El gobierno, así como había podido ser empático con el primero, no pudo entender el segundo, y después aparecieron los miedos relacionados con todas las angustias que nos atacaron a cada uno, ahí donde nos encontraba, en la circunstancia en la cual nos encontraba la pandemia, el que vivía en un departamento de 2 ambientes y el que vivía en una casa grande con pileta, el que tiene laburo y el que no, el que está arriba en la pirámide socioeconómica y el que está abajo en la pirámide socioeconómica. Al mes y medio de la cuarentena ya todos teníamos una angustia que nos estaba carcomiendo, y acordate bien que cuando a una periodista se le ocurrió decir la palabra angustia en una conferencia de prensa, el presidente la sacó carpiendo. Entonces, ese presidente, ese gobierno que pudo ser empático con la primera necesidad, se empezó a desconectar de la opinión pública y entonces pagó todo el costo de lo que había conseguido. Jorge, ese proceso, ese punto de equilibrio, llamémosle, al que ha vuelto Alberto Fernández, volviendo a los índices que tenía en el inicio de su gestión, corren el riesgo de seguir deteriorándose la imagen positiva por esto que decís, por los sectores que no vuelven a trabajar, por la incertidumbre económica, por el deterioro económico que va a seguir, que va a continuar indudablemente. Bueno, es una pregunta interesantísima, tratar de establecer cuál puede ser el piso, digamos, hasta dónde puede caer. Nosotros lo que sabemos es que una gran parte de la sustentación de Alberto, desde que arrancó, es el público que en realidad es de Cristina. ¿Cuánto es ese público? Es no menos de 30% y hasta 35%. Entonces, si hoy Alberto está en 35%, podemos tranquilamente pensar que un poco más puede bajar. ¿Okay? Un poco más puede bajar mientras mantenga su alianza con una Cristina que lo domina y que le pone en agenda un montón de temas que en realidad lo complican. Es decir, Cristina le da la base de sustentación que hoy lo protege, supongamos 35 de los 37 puntos que tiene, pero también le hace bailar una música que hasta ahora lo ha puesto siempre incómodo. Fíjate que 9 de cada 10 temas que hay en la agenda pública, a Alberto lo complican en vez de solucionarle la vida o hacerle el camino un poco más tranquilo, ¿no? El último, reforma judicial.
el último reforma judicial, así como los presos, así como Vicentín, le manda para adelante un tema que está dispuesto a hacer un fracaso, aunque el kirchnerismo y el peronismo juntos lo puedan votar. Si lo votan sin el nivel de consenso necesario para una decisión de ese nivel de trascendencia, la van a arrastrar, es decir, va a seguir siendo una discusión no saldada durante muchísimo tiempo. Insisto, aún aunque se apruebe, ¿no? ¿Y cómo ves ese escenario, la discusión de la reforma hoy? Bueno, en diputados está muy difícil. En diputados está muy, muy difícil. Hay muchos conteos de manos, como se hace en la política, que dan un pelín en función de que se pueda tratar, si se trata se aprueba, y hay muchos conteos también, incluso muchos dentro del oficialismo, que lo ven un pelín hacia abajo, hacia que no se pueda tratar. Este proceso de deterioro, Jorge, es común a todos los oficialismos ahora. Y te digo Claro. porque te pregunto porque también Río Cuarto está en una situación muy especial. Es tal vez la única ciudad de más de 150.000 habitantes que en plena pandemia va a votar, va a tener elecciones para intendente, una intendencia que está en manos del justicialismo. ¿Este deterioro hay un deterioro general de los oficialismos? A ver, en términos nacionales y provinciales sí. En términos municipales a veces operan protecciones que tienen que ver con si la gente valora o no valora las gestiones. Yo no tengo datos particulares de Río Cuarto, así que no estoy haciendo una inferencia local. Sí, lo que te digo es que en términos, insisto, generales y provinciales, el nivel de demanda de los argentinos hoy es tan grande y está tan atrasado que es absolutamente inagotable. Entonces, los argentinos estamos siempre renovando nuestras esperanzas y después el corazón necesariamente se nos rompe, ¿ok? Idealizamos una persona, la sentamos en un sillón, esperando que nos solucione todos los problemas y después nos damos cuenta de que no puede solucionar todos los problemas, a veces no pueden solucionar ni siquiera uno, y entonces nos desengañamos, rompemos ese lazo de confianza, el lazo de contrato, le hacemos perder las elecciones y renovamos las esperanzas sobre el otro. Es decir, estamos todas las Navidades creyendo que Papá Noel va a venir y Papá Noel no viene. Te lleva a una frustración, el nivel de expectativa Claro. te lleva a una frustración. Claro. Hablando de demandas, el lunes se vieron un montón, ¿no? En la calle. Muchas, muy diversas, fue una manifestación muy nebulosa en términos de consignas, pero muy potente, y me parece que hay que saber leer que en definitiva fue un gran acto de catarsis. ¿Okay? No es que había una bronca en función de la modificación del sistema judicial. Es muy interesante ver, en términos sociales, que cuando una masa se convierte en muchedumbre, es decir, cuando un montón de gente que está con la misma necesidad o sometida al mismo estímulo, pero que está en diferentes lugares físicos, necesita ir al mismo lugar físico para encontrarse, para reconocerse entre ellos, para ver cuántos son, para darse ánimos, es porque tienen adentro una angustia visceral que es muy fuerte y que no puede esperar a salir. Es el germen, probablemente, excepto que el clima tuerza mucho, es el germen de una sociedad disgustada que va a construir herramientas electorales como para pegarle sopapos al gobierno nacional y a los gobiernos locales también. Lo mismo que sucedió en el 2009, lo mismo que sucedió en el 2013, lo mismo que sucedió en el 2015, donde primero se construye el mercado, donde primero aparece la bronca y mucho tiempo después la política puede poner en la góndola un producto para esa demanda, es decir, un candidato. En una situación general tan atípica como la que vivimos, también hay una anomalía que no suele ocurrir muy seguido en este país, que es que el peronismo se ha dejado ganar la calle. Bueno, claro, porque el peronismo ya no tiene la calle, porque la calle, en definitiva, ya no es la arena de la política, digamos. La calle ya no significa para nadie, excepto para la rosquita de la política, ya no significa lo que significaba para toda la población, hasta te diría el advenimiento de la democracia. Estamos, digamos, esta sociedad posmoderna en la que vivimos hoy es una sociedad participante pero no movilizada. Es muy difícil que la gente ponga el cuerpo para algo. Y cuando lo ponen, o como decíamos antes, por una angustia muy, muy particular, o en una circunstancia muy particular, y en una medida mucho más baja que antes. Hoy la gente participa, pero no pone el cuerpo. Pone más la cabeza
que el cuerpo, a diferencia de otros momentos de la Argentina, donde se ponía más el cuerpo y menos la cabeza. Jorge, la última, esto de que hay que construir, a partir de ahora se va a construir posiblemente un producto para la góndola, decías vos, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición en ese plano? Porque también allí hay un lío interesante, ¿no? Hay un lío que es maravilloso y que es muy interesante de describir. Hay por lo menos 3 estrategias diferentes. Ajá. Y cada estrategia le podemos poner un nombre, digamos, que de alguna manera la significa. Por un lado tenés aquellos que dicen que no hay que sacar la cabeza, que no hay que mostrarse, que no hay que hablar, porque si el kirchnerismo y el peronismo quisieran gobernar, bueno, les tocó esto y que se coman ellos los sopapos, ¿ok? Y que se coman todo el desgaste de lo que se tienen que comer. Que si sacan la cabeza, entonces la alianza gobernante lo que va a hacer es utilizarlos para seguir echándoles la culpa de lo sucedido. Entonces, mejor no salir. Bueno, es un planteo interesante, pero que produce sujetos tácitos de la política. Y ahí lo tenemos a Macri y ahí la tenemos a Vidal, que no hablan. No miden lo mismo, Vidal está mucho mejor que Macri, y Macri cada vez que aparece, bueno, nada, son poco afortunadas las intervenciones, pero en definitiva los dos están tras la misma estrategia. La segunda es la estrategia de aquellos que no pueden evitar poner la cara porque están, por ejemplo, a cargo de un ejecutivo, ¿ok? Y entonces, en esa disyuntiva, lo que deciden es tratar de mostrarse afables con el momento y quedar en el imaginario colectivo como una oposición que no puso palos en la rueda en este que es el peor momento de los 200 años de la Argentina. Ahí a quien tenemos, a Horacio Rodríguez Larreta, que dentro del contexto general tiene un buen ratio de imagen positiva y tiene muy baja la negativa, es decir, le está yendo, te diría, dentro de lo que se puede, bastante bien. Y después tenemos una tercera estrategia, que es la que hoy llaman de los halcones, de aquellos que piensan que al kirchnerismo no le podés dar un centímetro de ventaja y que hay que salir a marcarle la cancha todos los días y que hay que volver a dibujar las fronteras de la identidad de cada uno todas las mañanas. Y ahí está Patricia Bullrich, que quedó valorada como la mejor ministra de todo el gabinete de Macri, ¿no? Así que fíjate, son 3 estrategias diferentes. Las 3 son interesantes, me parece que las últimas 2 van a ser ambas necesarias para la configuración de una oposición. Es decir, alguien que marque las identidades, que salga del combate de lo mediático, estos son ustedes, estos somos nosotros, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, y también se va a necesitar alguna posición un poco más conciliadora. Jorge Giacobbe, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. A ustedes. Ha sido un gusto. Muy amable. Bueno, esta es la mirada de Jorge Giacobbe, el escenario que hoy se percibe, por lo menos lo perciben desde esa consultora a nivel nacional, ¿no? Con un Alberto Fernández que se ha ido desgastando, más allá de los errores propios que enumeraba Giacobbe, previsiblemente también, sí, ¿no? Claro. En una situación tan extrema, con tantas complicaciones, tantas necesidades no cubiertas, tanto deterioro en la calidad de vida de una enorme masa de la población, lo normal es que el gobierno se vea deteriorado en su imagen. Lo que remarcaba Giacobbe es también estos errores no forzados que han hecho que el gobierno sume, al menos en una capa de la población, un índice adicional de rechazo que tal vez podría haber evitado. Y el enorme interrogante para la oposición, ¿cómo construirse, no? Claro, cómo construirse, desde dónde, desde cuáles van a ser los ejes, los enfoques que van a priorizarse allí. Claramente hablaba sobre el final, 3 posicionamientos distintos dentro de Juntos por el Cambio. Hay que ver cuál se termina imponiendo. Hay algunos que tienen chances y otros claramente que no tienen la menor chance de poder construirse como alternativa, ¿no? Así es. Nos vamos a una pausa. En un rato hablamos en profundidad con el intendente Juan Manuel Llamosa. Vamos a hablar de la pandemia, de lo que está haciendo la municipalidad y también de las elecciones que en teoría se vienen para el próximo mes. En un ratito volvemos. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Este invierno, usa la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefaccioná solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Por eso, seguimos haciendo obras que ayudan a mover nuestra economía. En Río Cuarto, Juan Schiaretti presidió mediante videoconferencia la firma de contrato para el inicio de obra del camino rural entre la Ruta Nacional 8 y el sector industrial Bio 4 y Bioeléctrica a través de un nuevo sistema de capa estabilizadora de caminos de tierra, Agrovial. Además, entregó aportes del programa Buenas Prácticas Agropecuarias a productores rurales y créditos de Fundación Banco de Córdoba para tareas de conservación de suelos. Estuvieron presentes el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y los diputados nacionales por Córdoba, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. Trabajamos junto a los productores rurales para fortalecer la producción agroalimentaria en el departamento Río Cuarto. Entre todos, podemos y hacemos más. Las vacunas previenen enfermedades. Recordá cuidar a los más chicos de la familia. Si tenés hijos o hijas en edad escolar o menores de 2 años, es importante que reciban las vacunas del calendario obligatorio. Revisá en sus carnets cuáles les corresponden este año y acércate a cualquiera de los 800 vacunatorios de la provincia. Consultá el más cercano en www.cba.gov.ar. Cuidemos la salud de los más chicos. Ministerio de Salud.